Hermanas y hermanos, la paz de nuestro Señor esté con todas y todos ustedes. Les habla su amigo Ángel David Prada, predicador católico. ¿Es necesaria la fe para salvarse? ¿Es lo único que uno necesita? ¿Son necesarias las obras para salvarnos? ¿Es lo único que uno necesita? ¿Una prevalece sobre la otra o son importantes las dos? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre lo que nos salva en cuanto a la fe y las obras? En la misa o Eucaristía de este domingo hay tres lecturas bien interesantes. La primera trata sobre la situación que se le presenta a Moisés con el pueblo hebreo cuando se encuentra en el desierto sin agua y se presenta una situación bien difícil en donde comienzan a murmurar no solamente de Dios sino también de Moisés. En la segunda lectura el apóstol toca este tema sobre la fe, la justificación por la fe, y en la lectura del Evangelio se nos narra el encuentro del Señor con la mujer samaritana, donde el Señor le dice que Él le dará a ella un agua que le quitará la sed, donde la persona que acepta al Señor tendrá en su interior ríos de agua viva. Cada uno de estos textos es para hacer toda una reflexión teológica bien extensa, pero lo que quiero compartir con ustedes está tomado de la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2. Así pues, una vez que hemos recibido la justificación mediante la fe, estamos en paz con Dios, y todo gracias a nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la que nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de participar en la gloria de Dios. Según esta lectura, hermanos, viendo ese texto así aislado, la justificación, la salvación viene solamente por la fe en Cristo, más nada. Muchos de los errores que se pueden cometer al leer la Biblia está en tomar textos aislados y no ver el gran contexto que es toda la palabra de Dios y tratar de entender la palabra de Dios. Siendo palabra de Dios no puede tener contradicción. Si nosotros agarramos este texto así como está, la justificación viene por la fe en Cristo y más nada, es cierto. Sin embargo, el apóstol Santiago dice: muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Este texto, sobre todo algunas partes o versículos de Romanos, es tomado por nuestros hermanos separados para decir que lo único que importa es la fe. Tanto que algunos de ellos llegan a decir: peca, pero ten fe. ¿Y las obras? Si vemos un detalle bien interesante, cuando Pablo habla de las obras, que la justificación, la salvación viene por la fe, no por las obras, se refiere a las obras de la ley. De hecho, él dice: si el hombre se justifica por las obras de la ley, entonces vano fue el sacrificio de Cristo. Recuerden que Pablo era un judío fariseo, bien formado, y él le decía a los Gálatas, insensatos Gálatas, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por la predicación o por las obras de la ley? Entonces, la fe nos lleva a este encuentro con el Señor, no las obras de la ley, no por ser judíos, no por ser buenos. Recuerden también que el Señor decía: nadie es bueno sino solo Dios. Pero esta fe nos lleva a unas obras por el Espíritu que no solamente cubren todo lo que se mandó en el Antiguo Testamento, sino que también nos llevan a hacer las obras de Dios. En otras palabras, el cristiano muestra obras. No significa que porque tiene fe puede hacer lo que quiera. No. También el apóstol Pablo dice que esta fe opera, trabaja por la caridad. ¿Que son importantes las obras? Veámoslos en este ejemplo. Por la fe nosotros nos bautizamos, aceptamos al Señor, creemos en Él, recibimos el don del Espíritu Santo, y este Espíritu Santo obra en nosotros y produce unos frutos, unas obras. Frutos de salvación, contrario a los frutos de la carne, a las obras de la carne que llevan a la condenación.
San Pablo lo dice claramente, cuáles son estos frutos de la carne: fornicación, idolatría, adulterio, asesinato, etc. Y él dice, de los cuales se los prevengo, que los que hacen tales cosas no verán el reino de Dios. Entonces, las obras que muestra el Espíritu son esas obras de salvación: amor, caridad, amabilidad, etc. Entonces, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios y el apóstol San Pablo, inspirado por Dios, lo que quiere decirnos es que estas obras de la ley no van a salvar a nadie. Nadie se va a salvar por ser bueno. Se va a salvar por la fe en Cristo, que lo conecta con Dios, con el Espíritu Santo, y esto por supuesto produce las obras, los frutos del Espíritu, en donde no hay asesinato, en donde hay respeto a los padres, en donde no hay robo, en donde no hay nada de eso. Pero esta fe no solamente lleva a estas obras, sino que también esta fe lleva a cumplir la voluntad del Señor. Por ejemplo, lo leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 28 y 29. La gente le pregunta al Señor: ¿y cuál es la obra que Dios quiere de nosotros? Y el Señor les responde: la obra que Dios quiere de ustedes es que crean en aquel que Él ha enviado. Y creer en Cristo no es solamente decir yo creo en Cristo, es poner en práctica sus palabras. En ese mismo capítulo el Señor habla de que va a dar su carne como vida para el mundo, y el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Muchos se fueron porque no creyeron en el Señor. En la última cena el Señor vuelve a repetir esto y lo dice claramente: esto es mi cuerpo. Culto que nosotros celebramos en la Eucaristía, y por la fe creemos en eso y seguimos al Señor y hacemos lo que Él nos dice. Y Él lo dijo: hagan esto en conmemoración mía. Una de las obras que actúa por la fe. Si yo no tengo fe, yo no hago esa obra que el Señor quiere. Entonces, esta nueva persona, esta nueva criatura, este creyente en Dios que se mueve por la fe, esta fe se manifiesta al mundo por las obras que expresa. No es una fe en el aire, no es una fe intelectual, no es una fe académica. Es una fe concreta que se expresa en obras. Por eso el apóstol Santiago dice: muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Y él también decía: así como el cuerpo sin alma está muerto, igualmente una fe sin obras está muerta. Es que es una contradicción. Yo no puedo decir que yo creo en Dios y no hacerle caso a todo lo que Él nos ha dicho en su palabra. También dentro de este detalle es importante entender el otro extremo. Es decir, que una persona se va a salvar porque es buena. El Señor lo decía claramente: nadie es bueno sino solo Dios. No se va a salvar nadie porque sean buenos, porque hagan ciertas cosas. La salvación, y el Señor lo dijo claramente, viene por creer en Él, y este creer en Él nos lleva a un montón de obras, a hacer lo que Él nos pide. El Señor decía: ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, claramente esta fe, si creemos en Él, se manifiesta en obras. ¿Y cuáles obras? Obras que nos ponen a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que el Espíritu nos pide. Quiero leerles precisamente lo que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 comenta al respecto. Pues han sido salvados gratuitamente mediante la fe, es decir, que esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, para que hagamos buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Fíjense que parece como contradictorio. Hermano, el apóstol Pablo está diciendo: fuimos justificados por la fe. Hemos sido salvados gratuitamente mediante la fe. Es decir, que esto no viene de nosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, porque somos buenos, porque hice esto, porque soy judío, porque me porto bien, porque creo en Dios a mi manera. No. Para que nadie se gloríe porque hizo algo.
En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, para que hagamos buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Fíjense que el texto es claro, en donde el apóstol está hablando de fe, pero al final dice, y Dios quiere que practiquemos buenas obras como lo dispuso desde hace tiempo. ¿Parece contradictorio? No, no es contradictorio. Lo que es contradictorio es creer que solamente la fe salva y olvídate de lo demás. Como dijo un pastor una vez, peca, pero ten fe. No, no, no es así. Tampoco es yo hago lo que quiero y me porto bien. Y bueno, Dios dijo tal cosa. No, yo no creo en eso. Y Dios pidió que hiciéramos esto. No, yo tampoco creo en eso. Esas no son las obras que Dios quiere. Y se lo digo a estas personas, ¿cuál es la obra que Dios quiere? Que crean en aquel que Él ha enviado. Porque la salvación viene en esto, en creer en Cristo. Y, hermanos, esto nos lleva a hacer las obras que Dios quiere de nosotros. Todas las buenas, pero también aquellas que la fe nos marca y nos orienta hacia ella. Y termino con un ejemplo. Una persona que tenga fe en Dios acude a la Eucaristía todos los domingos y camina hacia el encuentro con el Padre, reuniéndose en la iglesia, cumpliendo aquello de que el Señor día a día iba agregando a su iglesia a aquellos que se iban a salvar. No se queda en su casa. Si alguien no va a la Eucaristía y misa o fracción del pan, siendo un mandato del Señor, ¿por qué no lo hace? Porque no cree en Él. Porque no cree, no tiene fe. Y esta falta de fe no lo lleva a hacer esta obra. El Señor le dijo a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen no les quedan perdonados. Y si yo digo, no, yo no me confieso con otro hombre, pecador igual que yo, ¿en quién estoy creyendo? ¿En Jesús? ¿Estoy haciendo la obra que Dios me pide? No. Entonces, esta fe nos lleva a hacer todas estas obras que nos conectan con Dios, nos hacen ser activos en su iglesia y nos llevan a hacer todo lo que al Señor le agrada y todo lo que nos pidió y que está en su palabra. Así de sencillo. Bueno, hermanos, solamente me queda despedirme y decirte que el Señor te bendiga grandemente.